buenos días, tardes o noches. Si tienes alguna historia o relato que contar, puedes mandarlo al siguiente correo, bramplaiscuenta@gmail.com. Se los dejaré en la descripción, sin más. Empecemos. La niña del baño. Soy de esas personas que guarda recuerdos nítidos de la infancia, incluso de cuando estaba en el kinder. También creo en lo paranormal, y una experiencia en particular sigue viva en mi mente. Tenía alrededor de 4 o 5 años, y como en cualquier escuela, había un rumor aterrador: en el baño de niñas hay un fantasma que atormenta a cualquiera que entre. Normalmente, evitaba ir al baño, pero ese día fue diferente. Al entrar, vi a 2 niñas que parecían estar teniendo una conversación. Aunque hice mis cosas rápido, me sentía observada. Una de las niñas me llamó cuando estaba a punto de salir. «Amiga», dijo. «Hola», respondí, un poco confundida porque no la conocía. Comenzamos a hablar, y pronto noté que la otra niña solo hablaba de cosas espeluznantes, de sangre y terror. Nos dio su dirección y dijo: «Vengan a mi casa». Luego, se fue. Me quedé con la otra niña y le pregunté si estaba bien. «Sí, creo», respondió con un tono de duda. Al día siguiente, una maestra se nos acercó y nos preguntó si habíamos visto a una niña alta, de pelo castaño y cara redondita. Le dijimos que sí, que nos había dado su dirección. La maestra nos pidió la dirección y nos advirtió: «No vayan, por lo que más quieran, no vayan». Éramos solo niñas de kinder, así que, por supuesto, no salíamos solas. Días después, nos enteramos de la verdad. Esa niña, la que nos había dado su dirección, en realidad estaba pidiendo ayuda. Su padre era alcohólico y la maltrataba con frecuencia. Un día, le pegó tan fuerte que acabó con su vida. La maestra que nos advirtió resultó ser su madre, quien se había divorciado de aquel hombre. Pero la tragedia no terminó ahí. La maestra no pudo superar la muerte de su hija y, sumida en el dolor, se quitó la vida. Desde entonces, el recuerdo de esa niña y su trágica historia ha permanecido conmigo. Es un recordatorio de que, a veces, las cosas más aterradoras no son las leyendas ni los fantasmas, sino las realidades que se esconden detrás de ellas. La casa de mi abuela. Hace unos 3 o 4 años, viví una experiencia que todavía me pone la piel de gallina cada vez que la recuerdo. Estaba solo en la casa de mi abuela, ya que todos los demás estaban trabajando. El silencio llenaba cada rincón, y lo único que rompía la quietud era el sonido de la televisión. Sin embargo, de repente, empecé a escuchar ruidos provenientes de la planta alta. Al principio, pensé que sería alguna maquinaria de la fábrica vecina, pero luego recordé que esa maquinaria llevaba años sin usarse. Decidí no darle importancia y seguí viendo la tele, tratando de ignorar ese malestar que comenzaba a instalarse en mi pecho. En eso, recibí un mensaje de mi primo. Me dijo que iba a venir a la casa, y que necesitaba ayuda para buscar unos libros que había dejado allí. Le respondí que sí, sin pensarlo demasiado. Pasaron unos minutos hasta que llegó, y juntos comenzamos a buscar los libros en uno de los cuartos. Mientras buscábamos, ambos empezamos a escuchar pasos en la planta de arriba. No era la primera vez que se escuchaban ruidos en esa vieja casa, así que al principio no le dimos mucha importancia. Sin embargo, los pasos continuaron, cada vez más claros, más insistentes. Mi primo, visiblemente nervioso, agarró un palo y golpeó el techo con fuerza, como para ver si el ruido cesaba. Pero en lugar de detenerse, lo que ocurrió fue mucho peor. Alguien, o algo, devolvió los golpes desde el otro lado. Nos miramos, el miedo reflejado en nuestros ojos, y sin decir una palabra, ambos entendimos que debíamos salir de ahí lo antes posible. Aún así, intentamos mantener la calma y continuamos buscando los libros con más apuro. Fue en ese momento cuando, de reojo, vi una sombra pasar rápidamente por el pasillo. Mi corazón se detuvo por un segundo, pero cuando me giré para comprobarlo, no había nada. Seguimos buscando, cada vez más desesperados, cuando de repente, un fuerte golpe retumbó en la puerta del cuarto. Fue tan potente que resonó por toda la casa. Ya no aguantamos más, solté lo que tenía en las manos, y junto con mi primo, salimos corriendo hacia la parte de enfrente, sin mirar atrás. Nos dirigimos directamente a la casa de mi tía, que quedaba cerca, sin haber encontrado los dichosos libros. Más tarde, cuando le contamos lo sucedido a mi abuela, ella nos reveló algo que no esperábamos: el padre de mi papá, mi abuelo, había muerto en esa casa, víctima de un paro cardíaco. Según mi abuela, su alma aún recorría los pasillos y las habitaciones, incapaz de encontrar descanso. Desde entonces, cada vez que visito esa casa, no puedo evitar sentir una sensación de opresión, como si una presencia invisible me estuviera vigilando. No importa cuántas veces vuelva, siempre me invade la misma sensación de que no soy bienvenido, como si el alma de mi abuelo aún estuviera ahí,
protegiendo su hogar de cualquier intruso, incluso de su propia familia. La bruja charlatana. Siempre había tenido un don para leer a las personas. No sus cartas, sino sus rostros, sus gestos, esas pequeñas señales que revelan más de lo que se dice en voz alta. Las cartas del tarot eran solo un accesorio, una herramienta para dar credibilidad a mi acto. Los clientes llegaban a mi pequeña sala llenos de esperanza o desesperación, y yo les ofrecía lo que necesitaban escuchar. La mayoría no buscaba la verdad, solo anhelaban consuelo, y yo estaba más que dispuesta a ofrecérselo, por un precio. Todo iba de maravilla. Mis clientes regresaban, y algunos incluso me recomendaban a sus amigos. Con cada visita, mis bolsillos se llenaban un poco más, y con el tiempo, comencé a ignorar las dudas morales. La necesidad y la codicia son fuerzas poderosas, y yo estaba atrapada entre ambas. Una tarde, llegó una mujer que me inquietó desde el primer momento. No era diferente a otras clientas en apariencia, pero había algo en su mirada que me hizo dudar. Se presentó como Marta y, con urgencia, pidió una lectura. Accedí, pensando que sería otra sesión rutinaria. Pero desde el principio, todo salió mal. Al empezar a barajar las cartas, una brisa helada recorrió la habitación, y las velas que siempre usaba parpadearon violentamente. Marta sonrió con una calma que me resultó inquietante. Intenté ignorar la incomodidad y continué con mi ritual. Sin embargo, las cartas que aparecieron en la mesa eran inusualmente oscuras: la muerte, la torre, el diablo. No era común verlas juntas, y mucho menos al inicio de una lectura. Entonces, comenzaron los fenómenos extraños. Las ventanas se cerraron de golpe, los espejos empezaron a agrietarse, y la puerta se cerró de un portazo, dejándonos atrapadas. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda, pero Marta permanecía impasible, como si todo aquello fuera parte de su plan. Finalmente, habló. Tú no eres la única que sabe jugar con la energía, pero a diferencia de ti, yo no soy una charlatana, dijo con una voz suave pero cargada de amenaza. Has jugado con fuerzas que no comprendes, y ahora es momento de pagar. Intenté reír, mantener la compostura. No sé de qué hablas, respondí, aunque mi voz temblaba. Pero ella solo sonrió y se levantó. Mientras salía, pronunció unas palabras que resonaron en mi cabeza mucho después de que se hubiera ido. Desde esa noche, mi vida se desmoronó. Caí enferma sin motivo aparente, mis ahorros desaparecieron como humo, y un dolor constante se instaló en mi cuerpo. Ningún médico podía explicarlo, ningún remedio podía aliviarlo. Mis clientes dejaron de venir, y mi fama se desvaneció junto con mi salud. Ahora, paso los días en esta habitación, rodeada de cartas que ya no me obedecen. Pienso en Marta, en su advertencia, y sé que me enfrenté a algo más grande que yo. Lo que comenzó como un juego de cartas se convirtió en una sentencia. Y cada día, siento que me acerco más a ese abismo que se abrió aquella tarde. En mi arrogancia, olvidé una lección vital: nunca subestimes el poder de lo desconocido, y nunca, jamás, desafíes a una verdadera bruja. El hombre sin rostro. Tenía solo 12 años y esa noche, como muchas otras, me encontraba frustrado porque no había internet en casa. Parecerá absurdo, pero a esa edad, la conexión al wifi lo era todo. Sabía cómo robar la señal del vecino que vivía enfrente, así que me conecté a su red y comencé a jugar en mi teléfono. Era la única manera de escapar del aburrimiento, aunque eso significara hacerlo a las 3 de la mañana. Mientras jugaba, noté que la conexión empezaba a fallar. Sin pensar mucho en la hora ni en lo que podría estar acechando en la oscuridad, decidí salir de la casa. Apenas crucé la puerta, sentí el aire frío de la madrugada, tan helado que me recorrió la espalda como un escalofrío. Pero estaba tan absorto en mi juego que ignoré esa advertencia, y me acerqué al patio para mejorar la señal. De repente, todo se volvió surrealista. Estaba parado ahí, bajo el cielo nocturno, cuando un frío aún más intenso me golpeó, y por instinto, giré la cabeza. Lo que vi me dejó paralizado. A solo unos metros de mí, al lado de un árbol, había un hombre. Medía casi 2 metros, vestía un traje negro impecable y llevaba una corbata roja que destacaba en la penumbra. Pero lo más aterrador no era su altura ni su vestimenta. Era su rostro, o mejor dicho, la ausencia de él. Su cabeza era completamente blanca, lisa, sin ojos, sin boca, sin nariz. Y, por si eso no fuera suficiente, su cuerpo estaba deformado, torcido de manera antinatural, como si sus extremidades hubieran sido retorcidas y rotas. No tenía brazos y su figura parecía chueca, como si algo lo hubiera moldeado mal. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Estaba congelado, atrapado en un pánico absoluto. Entonces, un ruido rompió el silencio. Un gato saltó sobre el techo de lámina y el estruendo me hizo reaccionar.
Sin pensarlo, me giré y corrí hacia la puerta de mi casa. Cerré de un portazo, el corazón latiendo con fuerza en mis oídos, y entonces escuché algo que me heló la sangre aún más, una risa. Era una risa horrible, distorsionada, como si surgiera de las entrañas de la oscuridad misma. Mi perro comenzó a ladrar frenéticamente, como si también percibiera la presencia de algo antinatural. Nadie más en la casa se despertó, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que solo yo era consciente. Rasguños comenzaron a sonar en la puerta, como si algo, o alguien, estuviera tratando de entrar. Lleno de terror, grité con todas mis fuerzas, lanzando insultos al aire, intentando ahuyentar esa cosa que acechaba afuera. Lo siguiente que recuerdo es despertar a la mañana siguiente. Mi madre me regañó por haber dejado el celular afuera, como si eso fuera lo peor que había pasado. Pero en mi mente, la imagen de ese hombre sin rostro, deformado y silencioso, seguía persiguiéndome. Ahora, a los 15 años, aún tengo pesadillas con esa noche. Y cada vez que cierro los ojos, temo volver a ver esa figura aterradora, acechándome desde la oscuridad, esperando el momento perfecto para regresar. Si te gustó el video, regálame un like y suscríbete. Muchas gracias.